Hay grandes historias que están escritas en los libros o en un documental, pero también existen esos relatos que son el verdadero cimiento de aquellos. Esos que se relatan con un mate o en la mesa familiar, de generación en generación. Cuentos de la vieja Federación, historias cotidianas. Dentro de todo, la infancia nuestra se desarrolló la mía, por ejemplo, se desarrolló en el barrio San Lorenzo, en la vieja ciudad de Federación. Íbamos a la escuela 208, que estaba frente a la estación del ferrocarril y a los galpones de empaque de frutas cítricas. Teníamos una canchita de fútbol frente a mi casa, que es donde jugábamos. Desde los 9 años yo salía a trabajar y bueno, ahí ya se me terminó mi infancia, digamos. A los 8 o 9 años se me terminó la infancia, ya pasé a crecer apurado, digamos, porque tenía que trabajar y tenía que ir a la escuela. Y ya prácticamente quedaba muy poco tiempo para jugar. ¿Cómo fue tu adolescencia? La adolescencia mía también fue atípica, digamos. A mí no me gustaba salir a vagar. Yo sí tenía una hora libre, estaba temprano con un libro, por ejemplo. O con un libro o con una lectura que enseñe, porque mi adolescencia se caracterizó por abrir la cabeza y que entre información, que entre cultura, que entre todo. Me enloquecía aprender. Eso fue parte, ¿no? Bueno, después el cine, después la cancha de fútbol, después alguna otra salida, pero... Y ya en esa época se escuchaban rumores de lo que vino después, que era la construcción de la represa de Salto Grande y por consiguiente la construcción de la nueva ciudad de Federación. Que nosotros cuando éramos chicos gurises le decíamos, están por fabricar una empresa, y era la represa de Salto Grande. ¿Cómo era la vida en la antigua Federación? Mi casa, te repito, quedaba en el barrio San Lorenzo. Era una casa de material común, 2 dormitorios, un living comedor, una cocina y otra pieza agregada que era el taller de mi papá, que era electricista de automotores. Y bueno, un patio grande al fondo, un par de árboles de naranja, un jardín de frente, que daba en la calle 11 de noviembre, que comunicaba directamente al Hospital San José, porque era donde iba a trabajar mi mamá. De frente estaba la cancha San Lorenzo. Era un barrio, ya te digo, era un barrio de gente normal, de gente tranquila. En las afueras de la ciudad donde yo vivía, la gente acostumbraba, la gente mayor acostumbraba a tener sus huertitas, sus gallinitas. eh, si tenía un espacio más grande, tenía algún que otro animalito para criar y consumo, ¿no? El pueblo era aserraderos, era cítricos y empleados públicos, o de algún organismo estatal o provincial. Y en eso se dividía la ciudad. Y en esa época, te hablo de hace 60 años atrás, la mujer era ama de casa, más allá de alguna docente que podía haber. Y te repito, ibas creciendo y ya ibas creciendo con esa cosa que se decía que nadie sabía qué era, o los gurises no sabíamos qué era, que era que estaban haciendo algo en una ciudad en Concordia y que nos iba a tapar de agua y qué va a pasar y dónde vamos a ir a parar y por dónde va a venir el agua. Y nosotros vivíamos a 30 cuadras del río y en subida, y decíamos, no puede ser que el río llegue acá, que está allá, que tenemos que caminar un rato para llegar al río. Y bueno, el del aserradero al aserradero y a su casa, el del citru a la quinta y a su casa, y los empleados al trabajo y a su casa, más allá de las diversiones que había antes, que eran simples, que era el hombre a la noche se podía ir un rato al bar, como hacía mi papá o mis tíos, a jugar al billar, a jugar al truco, a tomar un vino, que era lo usual. Después a su casa, porque el otro día había que trabajar. El domingo a la cancha, el que le gustaba y el que no se iba a ver una carrera de caballo, o el que no se iba a pasear a dar vueltas con su familia. Hugo, ¿cómo era el almacén? ¿Cómo le vendían las cosas?
El almacén era lo que se llamaba almacén de ramos generales. Lo que no había en ese almacén era porque no existía, porque lo que ibas a buscar había. Lo que no se acostumbraba como ahora, por ejemplo, es tener un mercado con la carnicería y la verdulería adentro. Antes no, era almacén y después era verdulería en otro lugar y era carnicería. Y las comidas normales, un guiso, una polenta, un fideo muy escaso al domingo, un fideíto con salsa, con tuco, que era para nosotros los chicos ya era un manjar eso. Eso de comer un asado era muy esporádico cuando se encontraban los parientes o una ocasión muy especial de un cumpleaños, de un aniversario. ¿Qué desayunaban en ese entonces? ¿Y quién cocinaba? Cocinaba generalmente la mamá. Y el desayuno era según la casa, según la situación económica, según los gustos. En nuestro caso era un mate cocido con leche, o en invierno podía llegar a ser un café con leche, se estilaba mucho la cascarilla con leche, polenta con leche era otro desayuno, o una merienda después que venías de la escuela. La comida base era al mediodía, o una sopa, un buen puchero. Y a la noche era, en el caso de los chicos, los gurises, era un café con leche, un mate cocido con leche, con polenta y a la cama. Eso era palabra santa. No era tampoco eran las 8, oscurecía y ya tomar la leche, acostarse, adentro todo el mundo, los gurises. ¿Cómo se entretenían? Los varones la pelota, las mujeres las muñecas, la rayuela, nosotros el andador. Jugar con los barquitos de papel en el agua cuando llovía, que era lo mejor que había para nosotros, era ir a mojarnos y embarrarnos y llegar a casa y que nos peguen una soberana viada porque veníamos todos embarrados y sucios. Mi mamá tenía que lavar la ropa, pero nadie nos quitaba la aventura de haber andado 2 o 3 horas a la tarde en los charcos de agua en la calle, jugando y divirtiéndonos. Salía a pedirle prestado a algún vecino que tenía alguna planta de fruta a la siesta. ¿Cómo recibieron la noticia del traslado hacia la nueva ciudad? ¿En qué momento de su vida pasó y qué les provocó? Yo tenía 21 años, 20 años, 21 años. Y en un momento dado se llega a una noticia de que el gobierno militar acepta la construcción de la nueva ciudad de Federación y parte de Santa Ana. Y al poco tiempo aparecen las maquinarias de empresas que iban a construir la nueva ciudad. La gente los fines de semana venía como excursión, como novedad, a visitar el consorcio y a mirar las máquinas y a ver cómo trabajaba la gente. Y en un momento dado la orden viene, aparece una empresa que se llamaba Sol Argentino, que era la empresa de mudanza. Venían a la tardecita a tu casa, te dejaban, de acuerdo a la cantidad que éramos en casa o de cosas que había, porque habían hecho un censo previo. Te dejaban 10, 20, 10, 5, 4 canastos según tu casa, canastos grandes, inmensos, tipo container, y te decían, mañana a las 9 de la mañana pasan por acá, tiene que estar todo armado y la casa vacía. Entonces tenías que trabajar toda la noche vos para desarmar toda tu casa, todo lo de tu casa, y cargar ahí, como sea. Era una desolación, era una tristeza. Llegamos a las 10 de la mañana a casa y se le ocurrió al jefe de la familia, vamos de vuelta a casa a ver qué hay, a ver cómo está, a ver qué encontramos. Nos fuimos a la vieja ciudad, llegamos a nuestra casa, no estaba más nuestra casa, no estaba más nuestros árboles, no estaba nada, y hacía 2 horas que no habíamos ido. O sea que había desaparecido nuestra historia ahí, no había desaparecido todo lo nuestro. Mis 22 años de vida y la de mi familia y de mis abuelos y de todo. ¿Qué les permitieron llevar, Hugo? ¿Y qué tuvieron que dejar? Lo que no nos permitieron fue traer la historia nuestra, la vivencia nuestra. Quedó todo allá, quedó todo allá. ¿Alguna anécdota? Cuando se produjo el traslado, se formó acá en Federación Nueva una ciudad que se encargaba de recibir todos los reclamos de la gente de Federación, porque era todo nuevo. Eran cocinas eléctricas. Una anécdota que te puedo contar, una señora de edad ya madura, que venía a esa oficina de reclamos. Señor, no me prende la cocina, no anda, no tiene gas, no sé qué le pasa, usted me dijo que venga a reclamarle.
Pero señora, si tiene que apretar la perillita. Sí, pero le pongo el fuego y no prende. Señora, es eléctrica la cocina. Señora, usted tiene que dar vuelta a la perillita, apretarla y hace pif y se prende. Otra anécdota. Había un señor que se iba a trabajar y cuando, como era mayor adulto, venía de trabajar y se le piantaba la casa. Se le perdía la casa. Esta no es, eran todas iguales. Un día decidió poner un ladrillo arriba del pilar de la luz. Venía de casa, de trabajo, mi casa, pum, para adentro. Hasta que los pícaros gurizadas del barrio lo descubrieron y le cambiaban el ladrillo. Se cansó de trancas ajenas. Llegó un momento que la señora lo esperaba a la hora de la salida del trabajo en la puerta para que no se meta la pata. A mi papá le pasó, que es, como decía hoy temprano, fue al bar un rato, como a las 10 de la noche volvió, apurado porque necesitaba ir al baño. Una cuadra antes de llegar a mi casa se mandó. Entró derechito al baño, hizo lo que tenía que hacer, salió y estaba el dueño de casa. Entró a mirar, no era su familia. La casa de afuera era igual, la disposición era igual, el color era igual, las ventanas eran todas iguales, pero era una cuadra antes. Bien, Hugo, muchas gracias por su tiempo. Espero que, gracias a ustedes por acordarse de mí. Este videorelato fue una realización de estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede Federación, en contexto de la pandemia del 2020.